Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Santo es maestro de las cosas pequeñas. Frecuentemente no somos felices porque no sabemos valorar esa enseñanza. Muchas veces no disfrutamos de ciertas cosas porque nos parecen pequeñas. Otras veces no hacemos algunas buenas acciones porque nos parecen insignificantes. Como conclusión, nos quedamos sin nada entre las manos. Se trata de una tentación que nos conviene dominar. Este pequeño momento vale la pena, porque es la simple felicidad que el Señor me está regalando ahora. Si lo acepto y lo disfruto con sencillez, esto tonifica mi alma, me ayuda a sentirme vivo y me prepara para otras alegrías más grandes. Esta pequeña acción vale la pena. Dar esta sonrisa vale la pena. Regalar este saludo amable vale la pena. Ofrecer esa pequeña ayuda vale la pena. Porque es lo que el Espíritu Santo me está inspirando. Y entonces eso no tiene medida, no es pequeño. La medida y el valor de ese acto están dados porque es una respuesta a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque es un acto de amor. Entonces vale la pena. Vale la pena, queridos hermanos, queridas hermanas, encontrarnos una vez más desde Radio Fe Latina, comenzando este mes de octubre, mes dedicado al Santo Rosario, para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Claro que vale la pena tener presente que venimos de septiembre, mes dedicado a la palabra del Señor, dedicado a la Biblia. Vale la pena tomar en cuenta que estamos comenzando este 10º mes de este año 2021, mes dedicado al rezo del Santo Rosario. Vale la pena encontrarnos alrededor de la palabra porque la palabra en sí es aquello que inspira cada encuentro entre hermanos, y tenemos que rescatar y tenemos que reverdecer y tenemos que volver a poner en valor esto de ser hermanos. Nosotros que hacemos este humilde espacio somos hermanos entre nosotros, somos hermanos con todos y cada uno de ustedes, aunque no veamos sus rostros, no escuchemos sus voces y desconozcamos dónde viven o desde dónde nos escuchan. Es imperioso rescatar el concepto de hermandad, de fraternidad, para poder llevar adelante en fidelidad lo que el Señor nos enseña, como les ha enseñado a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, ese camino al cual estamos llamados, aunque muchas veces lo veamos como algo ajeno, como algo lejano. Y esta última semana que recién finaliza del mes de septiembre, como dijimos, porque la radio es repetición, la radio es insistir, celebrábamos y teníamos presente el mes de la Biblia. Este último mes de septiembre nos trajo la santidad, los ejemplos para contemplar, para rezar y fundamentalmente para imitar, para agradecer, ¿por qué no? El lunes próximo pasado, 27 de septiembre, recordábamos y celebrábamos a San Vicente de Paul. El miércoles 29 estuvo de fiesta nuestro querido Miguel Carreras, porque junto a Gabriel y Rafael era el día de recordar a estos santos arcángeles. Este jueves 30 teníamos presente a San Jerónimo, el creador de la Vulgata, tan íntimamente ligado con la Biblia, con la palabra del Señor. Y octubre
octubre empieza a pura oración y puro reconocimiento. Primero, sábado 1 de octubre, Santa Teresa del Niño Jesús, y el 2, a los santos ángeles custodios, aquellos que nos acompañan en el camino. Seguramente recordaremos la próxima semana lo que sucederá este lunes 4 con el emblemático y el ejemplo testimonial de la vida de nada más y nada menos que San Francisco de Asís. Nos pareció que era prudente, nos pareció que era interesante, importante, en esto que muchas veces, por el mismo devenir de los acontecimientos y de las actividades, pasamos de largo, como es tener presentes a aquellos que nos precedieron, que estuvieron primero en el camino de la santidad, ¿sí? San Vicente de Paul, santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, San Jerónimo, Santa Teresa del Niño Jesús y santos ángeles custodios, a tenerlos presentes entonces, todos y cada uno con su celebración propia, desde el último lunes a este sábado 2 de octubre. Comenzamos nuestro encuentro semanal de la Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, y la idea es profundizar los textos que nos están proponiendo para este domingo, para llegar preparados de la mejor manera posible al banquete eucarístico en cuanto a la palabra se refiere. Y de Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, vamos a compartir los textos que la liturgia nos está proponiendo para este 27º domingo durante el año. En la ocasión, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es ilícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Pues el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 27º domingo durante el año, 3 de octubre de este 2021. Sobre este texto ha llegado el momento de hacer las consideraciones generosas, semanales, abundantes, a las cuales ya nos tiene acostumbrados afortunadamente el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, bienvenido. Un gusto de encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la puesta en el aire, en la operación técnica. Un gusto, decíamos, volver a compartir este encuentro desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muy bien, Fabián, gracias a Dios. Siempre decimos lo mismo porque siempre es lo mismo. En torno a la palabra de nuestro Dios, en torno a la mesa de la vida, bueno, estamos gozosos, satisfechos
y sabemos que el Señor nos mira con una sonrisa que, como todo en Él, es eterna. Esa sonrisa que es propia de aquel que aprueba la vida que solamente a Él pertenece, que solamente la hacen aquellos que crea siempre para que permanezcan. Y acá hay un tema, que es el que nos convoca en el día de hoy, Fabián, que vamos a tenerlo muy en cuenta. Siempre decimos, y es obvio porque se lo ve a la luz de cualquier libro de historia inclusive, que nos narre la historia de la sociedad humana sobre el planeta, que hablamos siempre de la evolución en el plano social por parte de la humanidad. Claro, se tienen ahora costumbres que antiguamente no tenía el ser humano, ahora hemos evolucionado, tenemos una mente más abierta, más comprensiva. Todo esto solemos decirlo a la luz de un conocimiento mayor y mejor que fuimos obteniendo a través de los siglos y a partir, sí, del estudio, del análisis, de tantas cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la estofa humana. Hay una evolución técnico-científica sin duda en orden al conocimiento que llamamos de carácter espacio-temporal, no cabe duda. Ahora uno diría, hay una evolución en el plano social desde lo mejor abarcando la naturaleza humana. Por ejemplo, fíjate el tema que nos congrega en el día de hoy, en el torno del cual vamos a tener, y quizá nosotros vamos a estar muy de acuerdo porque estamos en torno a la palabra del Señor, que en nosotros nos ilustra de una manera definitiva y muy concreta. Pero si hubiera acá varios opinantes, Fabián, inclusive gente que ha analizado el tema desde distintos ángulos, veríamos diversidad de opiniones también, No todos estarían de acuerdo, por ejemplo, con aquello que nos dice la palabra, con aquellos que nos dicen los comentarios en torno a la misma, que vamos a hacer nosotros, que está en la palabra escrita, en este caso por parte de San Pablo, del autor de la carta a los Hebreos, ¿cierto? Va a haber diversidad. En la diversidad podemos encontrar la unidad, sí, siempre que en nosotros realmente se imponga finalmente el criterio del uno y del cual parten todas las cosas. A eso nos abocamos, para eso estamos aquí y eso vamos a desarrollar. Entonces aquí el tema es un tema polémico en este momento, el matrimonio, la unión del varón y la mujer, aquello que Dios hizo desde el principio y que lo hizo para siempre. Es decir, lo que Dios hace es para que permanezca, por la sencilla razón, como comentábamos días pasados, quizá el último domingo, no lo recuerdo bien, Fabián, pero apelando siempre a la letra del Génesis, a la letra, fíjate, Dijo Dios, hizo Dios y vio Dios. 3 verbos, dijo, hizo y vio. Primero la palabra, después el ojo, primero decimos, primero el oído, primero escuchamos, palabra. Después vemos, sí, aquello que dijimos que fuera. Y finalmente, una vez que está hecho, de acuerdo a la palabra pronunciada por aquel que lo hace, podemos estimar o juzgar si es bueno o no es bueno. Nosotros, por ejemplo, somos personas de fe. La fe es por el oír de la palabra. No es por el ver primero para después creer. Después veremos aquellos que hemos creído. Y si hemos sido permanentes en la fe, si hemos mantenido la fe, entonces finalmente veremos el fruto de esa verdadera fe en orden a creencias que nosotros están instalados, quizá de una manera misteriosa al principio, por alguien. Ese alguien que es el que hace todo en todos, ese alguien que es el que dice, ese alguien que es el que hace. Pero ahora lo dice en nosotros, nos lo dice a nosotros, lo hace en nosotros y lo quiere ver en nosotros. Y lo que dice y hace en nosotros quiere verlo como Él lo hace, quiere verlo bueno. ¿Somos buenos? Somos buenos. ¿Somos hechura de Dios? Sí. ¿Y qué pasa? ¿La conducta nuestra demuestra esa bondad? ¿Demuestra esa sabiduría de la cual procedemos por el autor que nos hizo imagen y semejanza suya? No siempre. Algo pasa. Algo en nosotros mira en otra dirección.
A algo en nosotros busca dentro de nosotros algo que no está para lo que hace aquel que hace todo en todos. Entonces buscamos caminos que no son precisamente el único, que es el que nos marcó y que desde el principio nos hizo y nos vio que éramos buenos como Él nos hizo. Y de ahí surgen las divergencias. Y también surgen, fíjate vos, muchas razones, aparentemente con un sustento y un fundamento muy lógico. Y puede ser lógico, sí, pero puede no ser cierto. Y muchas veces no lo es. De ahí que se justifican también hechos que no están de acuerdo con lo que debe ser y con lo que es mejor. Fundamentalmente con lo que debe ser. Bueno, el matrimonio es uno de esos temas. Fíjate vos acabas de leerlo, Fabián, ¿no es cierto? ¿Qué le preguntaron los fariseos a Jesús para ponerlo a prueba, para tentarlo? Sí. Antes que te lo cuente, ¿sí? Ahí va. ¿Qué es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Eso es lo que le preguntaron, según lo que acabas de preguntar vos. Ahora, habría tantas preguntas para hacerle a Jesús, ¿y por qué justo esta, Miguel? Digo, ¿se te ocurre? ¿Podés esbozar una aproximación? Digamos, ¿qué sentido tiene haberle preguntado esto? Estaba en boga, que estaba en el tapete en aquel momento, que el hombre y la mujer, una vez que se unen, ya son indisolubles. ¿Qué se jugaba en este ponerlo a prueba? Porque en este de ponerlo a prueba, indudablemente siempre aparece como una pregunta medio como capciosa, medio como complicada, en donde si responde A, van a quedar insatisfechos, y si responden B, también van a quedar insatisfechos. ¿Sí? Digo, ¿qué se jugaba en esto de esta pregunta y de ponerlo a prueba? Es casi como diríamos, por no usar un término mucho más vulgar aún, casi como para jorobarlo a Jesús, digamos. Sí, en realidad es eso, Fabián, sí. Ponerlo a prueba, tentarlo, poner de manifiesto un error por parte de Jesús, como en tantas oportunidades, y diríamos que siempre los fariseos, cuando se dirigían a Jesús irónicamente, inclusive con el calificativo de maestro, lo que buscaban era hacerlo aparecer delante de la gente como una persona que se contradecía, con una persona que no decía la verdad, con una persona que era un impostor, etc. Era la intención que tenían. Vulgarmente, hacerle pisar el palito. Y sí, eso es lo que querían. Y el Señor sabía eso, porque el Señor los veía. Pues fíjate, hacías un apunte al principio que me pareció, sí, realmente muy bueno para hacer toda una elaboración en torno al mismo. Fíjate, nosotros somos hermanos, dijiste, y claro que somos hermanos. Si decimos Padre nuestro, somos todos hijos de un mismo Padre. Y por ese hecho precisamente, ser hijos de un mismo Padre, somos hermanos, ¿no? Aunque no nos veamos, aunque estemos en lugares distantes unos de los otros. Sin embargo, no somos menos hermanos que aquellos que están juntos en un mismo lugar en este momento. Somos hermanos, pero lo somos para siempre, porque el Señor nos hizo para siempre. Y lo que dijo, lo dijo para siempre. Y lo hizo para que permanezca, porque de esa manera es bueno delante del juicio definitivo por parte de Dios. Aquí, por ejemplo, estos fariseos se acercan a Jesús. Aquí hay una pregunta que realmente en todo tiempo está, por eso decíamos, ¿no es cierto?, que hoy en día si hubiese acá diversas opiniones por parte de gente que inclusive avalada por una especie de valoración cultural que muchos tienen, sin duda, diferiríamos en la opinión y en el juicio final a propósito del tema. Sí, nosotros vamos a estar de acuerdo porque la palabra de Dios nos une y en esa unidad vemos las cosas claramente como Dios las muestra y las muestra como las hace. Y las podemos ver en nosotros mismos. Sí, pues fíjate, se dice en el relato del Génesis. Dios hizo al hombre, sí, a imagen y semejanza suya. Y no encontró en toda la creación, respecto del varón, una ayuda idónea. ¿Qué es una ayuda idónea?
algo que sea semejante, algo en el cual y con lo cual haya una concordancia, una coincidencia, una afinidad, un algo que los iguale, pero de una manera vitalmente decisiva. Entonces fíjate vos, toda la creación la tomó ¿de dónde Dios? Del polvo de la tierra. Pero acá el Señor dice, no, vamos a hacerlo de otra manera entonces. ¿Y qué hizo entonces? Primero, hay algo que el varón puede ignorar, claro, porque cuando el Señor lo hace, lo sume en un profundo sueño. Y toma de su costado, aquí hay muchas traducciones, las conocemos, pero inclusive aunque la tomemos literalmente, una costilla, equivalente a un costado, ¿no es cierto? Claro, porque el costado también es el que involucra en algún momento a Tomás, ven, pon tu mano en mi costado. Exactamente, involucra también cuando el Señor está en la cruz, dormido en la muerte, y es lanceado por el soldado romano, de su costado sale agua y sangre. Y sangre. ¿Qué salió del costado del varón ahora? De la costilla, llamémosle, del varón. Salió la mujer. ¿Y cuál fue el juicio de Adán, el primer hombre, el hombre del barro? Fíjate que Dios le presentaba todas las cosas que hacía al hombre, y el hombre le daba el nombre que tienen hasta el día de hoy. Así que confiaba Dios en lo que había hecho, y que la manera de ver y definir por parte del hombre era correcta, hasta el día de hoy. Y vamos a tomar el hoy también, la palabra hoy, como diríamos, recortada también de todo contexto. Vamos a referirnos a un hoy permanente, el hoy de la fe. El hoy de la fe en el cual comenzamos a entender todas las cosas conforme a como Dios las muestra. Así como le mostraba al varón todas las cosas. Y este las nombraba por el nombre que permanece. ¿Y qué dijo cuando vio a la mujer? Esto es por fin carne de mi carne y hueso de mis huesos. No dijo espíritu de mi espíritu, pero dijo carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Esta será llamada varona. La tradición es muy antigua, varón, varona, mujer. Esta será llamada mujer. Bueno, ¿esto qué nos dice? Que Dios hizo al varón y a la mujer, ¿no? A ambos los hizo imagen y semejanza de Él. ¿Y por qué los hizo diferentes? Por una razón. Para que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer. ¿Y para qué sea con esa mujer? ¿De dónde trajo Dios a la mujer? ¿Del polvo de la tierra, del barro o del cuerpo del varón? ¿O del varón? Bueno, parece que fue del costado del varón. Y parece que al varón le agradó mucho porque dijo, esto es por fin. Esto sí, esta, hasta le puso el nombre. Esta será llamada mujer. Bueno, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una sola carne, en un solo cuerpo, de manera que ya no son dos sino uno. Se vuelve a la intención de Dios, porque del uno sacó al otro y ambos son uno, unidos otra vez. Y aquí empieza a funcionar esto que, bueno, es el motivo del examen que estamos haciendo en el día de hoy, un poco el comentario, ¿no es cierto? Lo que llamamos el matrimonio. El matrimonio es la unión del varón y la mujer de un modo definitivo. Lo que Dios ha unido, le dice Jesús a los fariseos, ningún hombre los separe. La pregunta tramposa de los fariseos, sí, tramposa hasta cierto punto, diría alguno, porque le pregunta, Señor, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Qué le dice? ¿Qué les dijo Moisés? Claro, Moisés les dio carta de divorcio. ¿Pero por qué lo hizo Moisés?
Y la explicación de Jesús es muy clara, inmediata. En vista de vuestra dureza de corazón, Dios les dio cartas de repudio, cartas de divorcio, pero no era así desde el principio. No era así. O no han leído antes que hablara Moisés. Antes que hablara Moisés, alguien creyó en Dios, alguien mostró fe. Fue Abraham. La fe no viene de Moisés. Antes que hablara Abraham, habló Dios. Y antes que ocurrieron todos los hechos que pertenecen a la historia de la humanidad sobre el planeta, Dios hizo varón y mujer y determinó esto, que la unión del varón y la mujer es definitiva. Nosotros hablamos muchas veces de unión y de unidad. Sí, la unión es el principio, ¿no es cierto? Por parte de aquellos cónyuges que van a hacerlo, obviamente, ¿no es cierto?, que se unen en matrimonio. El matrimonio es una realidad permanente. Se unen dos personas en un solo cuerpo, en una totalidad que es plena en la unidad. En esa unidad que se va consumando a medida que también se va consumando la relación entre ambos. Y debe terminar precisamente en la plenitud de esa unidad. Si nosotros decimos que el hombre en el trayecto, en el itinerario de todo su camino de fe, comienza de una manera precaria muchas veces, comenzamos, como un niño, aprendiendo todas las cosas que desconocemos. Todo lo desconocemos. Pero a medida que crecemos, ascendemos en la fe, llegamos finalmente en el ascenso definitivo a la plenitud de la unidad con la vida que está en nosotros, que Dios por Cristo Jesús en nosotros. Al llegar a la unidad, llegamos a la participación en la gloria. La participación en la gloria es que Dios sea todo en todos. Todo en todos nosotros. Y el matrimonio que es en el tiempo, que es aquí ahora, en la eternidad, como dice también el Señor en otro texto, ¿no? Ni los hombres se casarán, ni las mujeres se darán en matrimonio. Pero ahora el matrimonio funciona y tiene fines determinados, por supuesto, que los establece Dios. Pero debe funcionar como Dios lo hace funcionar, vale decir, vivir. Vivir en la unidad en el amor, que por esa razón Dios lo hizo. Y el ejemplo de Cristo y su iglesia, sí, es un ejemplo supremo, superior. La unidad de Cristo con su cuerpo, que es la iglesia. Puesto como ejemplo definitivo, pero para la relación humana, en el tiempo, en este tiempo de la fe, que es un tiempo ya definitivamente intervenido por Dios, en este tiempo de la fe, debe mantenerse en toda la unidad que parte de un principio que es Dios en todas las cosas y por el cual las cosas permanecen en Dios, permanecen en unidad. Y la unidad del matrimonio no debe romperse, no debe quebrarse. Uno diría, por ningún motivo, en principio no debe romperse la unidad. Después es largo el tema, por supuesto. Después hay muchas razones, habitualmente legales, ¿no es cierto? Muchos países han aprobado el divorcio, estamos en República Argentina, aquí también existe una ley de divorcio, lamentablemente también se aprobó una ley del aborto, fíjese hasta dónde llegan las leyes, finalmente a aprobar y legalizar el asesinato de la persona que menos puede defenderse. Las leyes humanas, sí, por supuesto, son intentos para mejorar lo que llamamos la calidad de vida, sin duda, son muy necesarias la mayoría, pero otras no lo son. Las que atentan contra la vida, la unidad en la vida y las cosas como Dios las quiere para la vida, bueno, muchas de esas leyes son absolutamente opuestas a la voluntad de Dios, obedecen a criterios humanos, a conveniencias meramente humano-temporales y finalmente serán algo que no ayude al hombre a alcanzar el fin para el cual ha sido hecho por Dios. ¿Está preparado, señor Miguel Carreras, el hombre? ¿Está preparada la mujer? ¿Estamos preparados como hombres, como mujeres, para poder llevar adelante esto, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre? ¿O más bien la cultura de este siglo, la cultura actual, es algo así como que, bueno, dure lo que dure, mientras dure,
vamos, cuando deja de durar, nos vamos. Digo, en algún aspecto se me ocurrió después de escuchar tus generosas reflexiones al respecto, digo, me queda la duda, como primera instancia, obviamente que este tema es muy controvertido en sí, si estamos preparados como hombres, como mujeres, para llevar adelante esto para toda la vida, siendo que los trabajos te duran 5 meses, 6 meses, 1 año, ¿sí? La ropa te dura 3 o 4 meses o 1 año. Los artefactos que utilizamos, la nueva y alta tecnología por la cual estamos bendecidos y podemos estar haciendo esto y ser escuchados en todas partes del planeta, dura un tiempo limitado, ¿sí? Si todo es limitado, ¿cómo un muchacho de 25 años que se casa con una chica también de 25 años están preparados para que a los 80 la vejez los encuentre unidos, los encuentre juntos? ¿Está preparado el hombre y la mujer para llevar adelante esta propuesta de Jesús, Miguel? Claro, deberíamos decir que debería estar preparado. Creo que habitualmente no lo está. Mucho menos en la juventud, ¿no es cierto? Hablas de 25 años. Sí, mucho menos. Y como no está preparado, en fin, asume la relación marital de una manera que uno diría muchas veces un tanto frívola, ¿no? Como todas las cosas que hace el hombre separado de Dios o de la voluntad de Dios. Tomemos al hombre en su carácter, en su definición como solemos hacer, y es correcto cuando hablamos del hombre que todavía no ha llegado al territorio de la fe, el hombre adámico, el hombre que heredó de Adán esa condición de apartarse de Dios, de obedecer a su propio criterio, estableciendo ahora u organizando lo que podemos llamar un mundo de la separatividad, donde la separación es mucho más frecuente que la unión, no hablemos de la unidad, y entonces uno diría, ¿está preparado para mantener, para sostener una relación como Dios la quiere, como Dios la hace? Y evidentemente no. Evidentemente. Sobre todo teniendo en cuenta que todo es tan efímero, ¿no? Estamos en el tiempo. Tan efímero. Claro, que los chicos te dicen, y algo que sucedió el mes pasado, te dicen, no, ya fue. ¿Sí? ¿Cómo mantenés lo permanente, lo impermeable, lo imperecedero frente a estas conductas? Es casi utópico, es casi imposible. Y pero ¿sabes lo que pasa, Fabián? A ver, sabemos que hay un término que usamos con mucha frecuencia y que generalmente lo usamos mal, ¿va? Hablamos del amor. Sí, el amor, fíjate vos, nosotros sabemos una definición del amor conforme a lo que es el amor. Y el amor es lo que Dios define como tal, es lo que Dios es y hace solamente Él. Y todo lo hace por amor, desde el amor, para que permanezca en el amor que nunca deja de ser. Y es muy frecuente en declaraciones propias de los jóvenes, claro, cuando de pronto sienten una atracción hacia una persona determinada, sí se les llama amor, pero agregan algo que justamente está mostrando en ellos un criterio que al lado del amor pone un predicado que tiende más bien a contradefinir el amor. Es lo que estoy sintiendo ahora. Ajá, por un tiempo, ¿no? Ya es como una advertencia, ¿viste? Entonces ahí ya no hay amor. Es interesante, lo siento ahora. Y claro. Puede ser que mañana ya no lo sienta más o sienta lo contrario. Y o sí. Sienta el deseo contrario. Y sí. Es que lo que pasa verdaderamente. Ahora vos me dirás, ¿está preparado? ¿Y sabe el hombre que se va a casar o la mujer que va a casarse? ¿Conoce suficientemente al otro? ¿Tiene conciencia de la importancia, la jerarquía de la relación que va a establecer con otra persona? ¿Tiene conciencia de que se dejará padre y madre, se unirá a su mujer y análogamente la mujer al varón que elige? ¿Tiene conciencia?
El Señor cuando nos dice, el que no deja padre, madre, hijos, hermana, no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué exige el Señor para sus seguidores? Bueno, una prioridad absoluta. Y si lo dice Dios es porque es así. Ahora, muchas veces nosotros decimos, sí, dejará padre, madre, se unirá a su mujer. Y esa unidad, se unirá, esa unión que comienza a establecerse a partir del momento en que, comienzan a desarrollar la vida marital. Va creciendo, así como puede ir creciendo en el hombre de fe su fe, hasta llegar finalmente a la unidad con el Dios, en el cual cree y finalmente verá de parte de ese Dios todas las cosas que Dios le muestra en orden a su fe, y finalmente verá el mismo que hace todo en todos y todo en nosotros, verá a Dios, ver a Dios un día, como dice una canción popular. Bueno, y en orden a la relación temporal del matrimonio, me uno a mi mujer, sí. ¿Qué busco en ella y con ella? Y busco aquello que el Señor me dice, si tengo conciencia del juicio que establece Dios desde el principio en orden al matrimonio, que procede de Dios mismo cuando nos hace varón y mujer. Seré uno con ella, verdaderamente. En principio somos dos, sí, pero finalmente llegaremos en la plenitud de la unidad a ser uno. En el amor estamos hablando, de otra manera no hay unidad. Y vemos que generalmente no ocurre. Mira, según algunos cálculos que por ahí escuchamos todos, estamos hablando aquí en la ciudad de Buenos Aires, en República Argentina, hay muchos hermanos latinoamericanos escuchándonos, Fabián, la mitad de los matrimonios están separados. Está bien, se dice que hay 3 tipos de mentira, la grande, la chica y la estadística. Ponele que no sea verdad, pero que es una cantidad grande de matrimonios separados, lo vemos cotidianamente. Está bien, quédate ahí, pero entonces nosotros, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de matrimonios? Porque vos mencionaste Buenos Aires, mencionaste Argentina, ahí le explicamos esto a nuestros hermanos oyentes de diferentes lugares. Hay una canción de nuestro folclore que dice, ¿para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¿Sí? Decía aquella antigua pieza folclórica, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto, Miguel? Estamos hablando de algo que ya no existe, que es un recuerdo, un grato recuerdo, un lindo recuerdo, que no tiene fiesta de sus padres todos juntos, de sus familias, de las antiguas reuniones de los domingos, la pasta yuca, los ravioles, los asados, las fiestas de Navidad, de fin de año. Estamos hablando de una realidad que no existe, Miguel, porque existe para unos pocos. Bueno, yo te agregaría algo. ¿Alguna vez existió? Porque si partimos de un principio falso, entonces el desarrollo que vamos a hacer del mismo tampoco es cierto. Claro, será necesariamente falso. Entonces, uno dice, sí, existió la relación. El criterio con el cual fuimos a esa relación, ¿era aquel del cual estamos conversando ahora? ¿O cada uno tenía una idea al respecto? No coincidían del todo. Aunque no lo hicieran en ese momento, había amor. Llamémosle que era amor. Yo diría más bien enamoramiento. También es un término cuestionable o discutible. Pero amor, lo que Dios llama amor, lo que la palabra nos dice a propósito del amor. ¿Existió? Porque a lo mejor lo que estamos haciendo es un desarrollo polémico de un par de personalidades, de personas, que en sí están prácticamente compitiendo en orden a ver quién establece, no una superioridad abierta así de tipo manifiesta, pero sí un poder, ponerlo entre comillas, tenuemente al principio, pero algo que quiere acrecentarse, porque de sí el poder busca crecer y ser finalmente poder y todo poder. Y entonces lo que vemos en la relación de unidad matrimonial, tomada desde este lugar justamente, es una especie de conflicto o competencia que puede ir creciendo, muchas veces va creciendo, y lo que comienza con un beso apasionado puede terminar con un balazo de parte de alguno de los dos. También lo vemos que acontece. ¿Existió el amor? Todo aquel que se casa está consciente de la jerarquía, de la importancia del acto que va a protagonizar.
¿Estamos conscientes? Vamos a ponernos también nosotros, Fabián, los seres humanos, ¿no es cierto? Hay una educación, y aquí vamos a volver a partir de nuestra fe. Nosotros los católicos, los cristianos en general, ¿no es cierto?, hemos sido bautizados, conocemos la enseñanza del Señor, decimos que la conocemos, bueno, nos hemos criado bajo esos principios, los hemos desarrollado, lo vamos a desarrollar en la relación de pareja, de matrimonio. ¿Estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros de nuestra fe? ¿Hay fe verdaderamente? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Hay muchas preguntas para hacerse, muchos cuestionamientos que formularse, Fabián, que nos explicarían de mejor manera si fuéramos absolutamente sinceros delante de Dios, como debe serlo uno, porque de otra manera no hay ningún tipo de sinceridad, a ver si verdaderamente de parte nuestra, sin acusar siempre como solemos hacerlo, la mujer que tú me diste, ¿no es cierto?, le dijo Adán a Dios, bueno, sin acusar al otro, tenemos cabal conciencia de nuestro fracaso en el rol que vamos a asumir, y un fracaso que se justifica o se explica porque en nosotros no existe el fundamento y la base suficiente para asumir tal clase de compromiso. ¿Por qué lo hicimos? ¿Hubo unión ahí verdaderamente? ¿Hubo un compromiso como el que juramos delante de Dios para aquellos que se casan conforme al sacramento matrimonial? ¿Hubo? ¿Existió el amor? ¿O fue un momento? ¿O fue como dicen los jóvenes, lo que estoy sintiendo ahora? Es para preguntarse eso en serio, para preguntárselo en serio. Y entonces en serio solemos hacer respuestas, y nuestras respuestas a veces son conductas. Y son conductas que ya de suyo y por sí son falsas, mentirosas. Buscar sustitución. De la misma manera en que buscamos primeramente a la persona, ahora buscamos el sustituto, con peores elementos, que parten de experiencias frustradas y de la cual no hemos extraído sabiduría alguna. Porque el fracaso no te deja una verdadera sabiduría por más que se diga. El fracaso es fracaso, tomémoslo como tal. A partir de ahí podemos hablar después, y los planteos van a ser diferentes. Pero en el caso del matrimonio es muy serio el tema, porque lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esto lo dijo el Señor. Muy bien, y con esto hacemos una pausa. Se ve que el tema es atractivo, inspira, es un tema atrapante, porque nos excedimos bastante en cuanto a la pausa musical se refiere, pero creo que ha sido, como siempre, cada vez que emite una opinión, una reflexión, una meditación atrayente, y para escuchar con toda la atención posible lo que mencionaba Miguel Carreras. Pero ahora descansa Miguel, bien merecido tiene esta pausa, y trabaja en la operación técnica Silvia Patricia, y esta canción por el padre Mario, titulada Los Ángeles de Dios. Sentís el murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios
está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. En esta hermosa Ángeles de Dios, por el Padre Mario, nos traía la música, nos traía la pausa musical con Silvia Patricia, en este nuestro encuentro a la luz de la palabra de este fin de semana, donde la generosa presencia del señor Miguel Carreras está describiendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16, que es el texto que la liturgia nos ha propuesto para este 27º domingo durante el año, 3 de octubre, mes del Santo Rosario. Para este 27º domingo durante el año, decíamos 3 de octubre, mes del Santo Rosario, estamos iniciando. A ver, Miguel, ha sido más que abundante tu descripción del extenso primer bloque, ¿sí? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ellos. Entonces Jesús le respondió: si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne, ¿sí? A ver, esto me llama la atención. Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Es decir, que Moisés avalaba el divorcio. Entonces, y Jesús respondiendo: si Moisés dijo eso era debido a la dureza del corazón de ustedes, ¿sí? Entonces, a ver, Moisés permitía el divorcio. Esto sucede por la dureza del corazón del hombre nada más, y no porque lo decide Dios o no porque es bueno a los ojos de Dios. ¿Cómo interpretar esto que estamos volviendo a compartir contigo, Miguel, esos versículos? Mira, esto es muy interesante, muy intencionado además. ¿Vos te recordás, Fabián, en qué dio Dios la ley a su pueblo? ¿Escrita en qué material estaban las reglas de la ley mosaica? En tablas, ¿no es cierto? En tablas, las tablas, sí. ¿De qué eran las tablas? Las tablas eran de piedra. Sí. En vista de vuestra dureza de corazón de piedra. ¿Qué nos dice, y lo hemos visto varias veces, el profeta Jeremías respecto a lo que hará Dios en todo el hombre? Cambiaré su corazón de piedra por un corazón nuevo, un corazón de carne. El nuevo corazón, el corazón que abre la fe por el amor de Dios, es el lugar por donde puede ingresar verdaderamente el verdadero compromiso que contraen ambos delante de Dios, consagrando delante de Dios,
jurando delante de Dios. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora, en vista de vuestra... Claro, en tablas de piedra, en vista de vuestro corazón de piedra. Moisés no venía a perdonar los pecados. Simplemente la ley de Moisés recordaba al hombre los pecados y que estaba en pecado. Por eso se hacían los sacrificios figurativos, claro está. Sabemos que a menos que se derrame sangre, no hay perdón de los pecados. Moisés no derramó la sangre, bueno, no era la función de él tampoco. El único que derramó la sangre, y por esa sangre hay perdón de los pecados, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la sangre que limpia, que salva, que perdona la falta. Ya no hay ley escrita en corazones de piedra. Hay una ley escrita en la conciencia de cada uno. Esa ley que parte de un mandamiento que es absoluto y que implica todo mandato por parte de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Uno con el otro en Dios, unidad plena en Dios, que es la unidad de todos y en todos. Entonces, cuando nosotros decimos, o dicen aquí, les dice Jesús, sí, en vista de vuestra dureza, pero no era así desde el principio. No era así como lo hizo Dios. No nos equivoquemos, para eso vine, para quitar ese lastre de ustedes. Ahora es otra cosa, ahora vine yo, ahora está la vida. Les voy a cambiar el corazón, fuera ese corazón de piedra. Ahora un corazón que tiene que ser habitación para Dios. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Ahora, a partir de ahí... Hizo un cambio de 180 grados. Absoluto. De la piedra al corazón para Dios. Y claro. Pero la ley de Moisés estaba escrita en tablas de piedra. Moisés no te cambiaba el corazón. No vino para eso tampoco. Pero vino a recordarte que estabas en pecado. Vino a recordarte eso para que el hombre también... Ahí lo reconocen tanto Pedro como Pablo, ¿no es cierto? Nosotros como judíos conocemos bien estas cosas, sin embargo sabemos que ninguno puede cumplirlas. No, porque mientras está el corazón de piedra, usted sigue pensando como una piedra. Ahora, si usted fuera una piedra espiritual, Pedro, por ejemplo, o todos aquellos cristianos que son piedras edificadas para un templo espiritual donde se realicen sacrificios espirituales aceptos a Dios, entonces cambia la historia. Pero es una piedra con fundamento y el fundamento es Cristo. Y Cristo es el amor y Cristo es el amor de Dios. Y ahí cambia radicalmente. ¿Vos decís 180 grados, Fabián? Claro, cambia totalmente. Y cambia totalmente entonces la concepción. Entonces yo soy uno con mi mujer. Somos una carne. Y eso ningún hombre lo separe. Dios los ha unido. Si verdaderamente estamos unidos por el amor. Aquí viene algo que debe también prevalecer en cada uno de los futuros contrayentes, ¿no es cierto? Que tengan plena conciencia del compromiso que van a adquirir. Que verdaderamente en ellos haya. Por eso decimos que muchas veces, si leemos ahora en muchos pasajes, una multitud de los mismos, que por ejemplo San Pablo aconseja que no se casen, bueno, un creyente con una persona creyente en otro credo religioso, en otra forma de pensar la vida, el amor, el matrimonio y todo lo consecuente. Fabián, vos sos el conductor de este espacio, por eso yo lo dejo librado a tu criterio, ¿no es cierto? Hay una lectura muy linda donde Pablo mismo, sí, se dirige a los cristianos, ¿no es cierto?, con un consejo que debemos tener muy en cuenta. Y fíjate vos cómo está fundamentado sobre el principio del amor, no hay otro principio porque Dios es amor. Este consejo paulino acerca del matrimonio y de los que contraen matrimonio y el ejemplo superior que nos pone Pablo al respecto. Yo creo que vos lo encontrás rápido, que sos ducho en la Escritura, en la carta a los Efesios, capítulo 5, 21 hasta el final. ¿Te parece compartir ese texto? A mí me parece que sí, y podemos seguir obviamente, como vos digas, pero me parece que sí, Fabián. Espérate un minutito. Sí. Carta a los Efesios en el capítulo 5. Sí, espérate. Versículos 21 hacia el final. A
Eso es, sí. 4, 5. Efesios 5. Desde el versículo 21 dijimos... Al 33 creo que, ¿no? Sean dóciles los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su marido como si fuera del Señor. Porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres deben ser dóciles en todo a su marido. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Fíjate vos. Bien, antes que desarrolle brevemente, porque nos falta un ratito para irnos, a ver, es importante resaltar, ¿sí? Que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿sí? Sí. También está de manifiesto en el Génesis, en el texto que la liturgia nos proponía para este domingo, y también está de manifiesto en el texto que estuvimos viendo de Marcos. O sea que eso indudablemente no presenta discusión alguna, Miguel. No presenta discusión alguna porque permanece. Porque vos fíjate, está dicho desde el principio, en el Génesis. Siempre decimos que en el Génesis ya está todo dicho. Hay que ir descubriéndolo. Serán dos en un solo cuerpo. Es carne de mi carne. El cuerpo es uno. Mi mujer soy yo. Y yo soy el cuerpo de mi mujer. No hay separatividad, ¿te das cuenta? No hay conflicto. No hay como tantas veces se repite. Sí, claro, cada uno conserva su rol, uno de mujer, otro de varón, sin duda. Es un complemento, pero perfecto. Complemento en la unidad. Y en la unidad tiene que darse aquello que solamente se puede dar en la unidad. No una oposición de criterios permanente que genera conflicto, combate y violencia. No, ahora aquello... bien, ¿cuántos hermanos te estarán preguntando? Pero ella es ella y usted es usted. Sí, señor, pero los dos somos en un solo cuerpo. Es decir, si yo digo que es mi mujer dice que yo soy su varón, su marido, quiere decir que hay una pertenencia, pero no por una obligación profesional, digamos, sino por la obligación que muestra el amor. Cuando hablamos del Dios uno y trino, digamos que son, sí, un solo Dios y tres personas diferentes, distintas, pero un solo Dios verdadero. Y los tres son dioses, Trinidad en la unidad. ¿Te das cuenta? La unidad. Y acá es una dualidad en la unidad. No es una dualidad en la separatividad. No es que por aquello yo soy yo y él es él y yo tengo mi forma de ser. No. Entonces, si tenés tu forma de ser y tu forma de ser no es la forma del ser, habría que partir de ahí entonces tu forma es una forma en oposición a lo que busca Dios a partir de la unidad. Que dos se unan como Él lo hizo desde el principio. ¿De dónde extrajo a la mujer? De lo más cercano al hombre, del mismo cuerpo del varón, del mismo costado del varón, del corazón del varón. De ahí lo saca. ¿De dónde surge la iglesia que pone como ejemplo absoluto San Pablo en este texto? Claro, cuando lancea el soldado el costado de Cristo, ¿qué surge? Agua y sangre. ¿Y qué es agua y sangre? El Señor vino por agua y sangre, ¿no? Bueno, ahí está, bautismo y perdón de las faltas. Nos lava con el agua del bautismo y nos perdona con la sangre de su sacrificio. Derrama su sangre. Y a menos que se derrame sangre no hay perdón de las faltas. Cuando nosotros vamos al momento eucarístico, el instante sagrado en el momento histórico, y bebemos el vino,
Es porque creemos. Cuando comemos el cuerpo tenemos hambre, enviados por Dios viene uno a Cristo. Cuando bebemos es porque creemos, y creemos porque obramos. Entonces cuando obramos tiene función la sangre de Cristo que nos limpia de la falta, de la cual tenemos que arrepentirnos. No quiere decir que no cometamos faltas, pero hay perdón de la falta. Por la sangre hay perdón de la falta. Para eso derrama la sangre. La sangre de animales, como los antiguos sacrificios figurativos en el templo de Jerusalén, no perdonaba la falta. Era una figura de lo que habría de venir. Bueno, aquí por ejemplo en el caso del matrimonio, la Iglesia y Cristo lo pone San Pablo, dice esto lo digo yo respecto de Cristo y su Iglesia como un ejemplo absoluto. Sí, claro, hay una unidad total entre Cristo y la Iglesia. La Iglesia es cuerpo de ¿quién? Es cuerpo de Cristo. ¿De Cristo? Claro, y bueno, y la mujer y el varón son un mismo cuerpo, un cuerpo marital son. Hay que volver al criterio de la unidad, porque si no vamos siempre por nuestro lado. Como la separación es en el principio. ¿Qué hace el hombre? Abandona el camino que Dios le indicó y se va por el otro camino. Más separatividad que eso, imposible. ¿A dónde llega el hombre? Y cada vez se aleja más de Dios. Hay que retomar todo eso. Conversión, otra vez. Vamos a caer siempre en lo mismo. Y en el caso del matrimonio no tiene por qué ser diferente, porque en definitiva la creación mayor por parte de Dios, ¿cuál es? Es el hombre. Hablando de varón y mujer, ¿no es cierto? Es el hombre. Esa es la creación. A ningún ángel le dijo Dios, siéntate a mi diestra, ¿eh? Se lo dijo al hombre. Al hombre lo cubrió de honra y gloria. Ni siquiera a los ángeles. Y entonces Dios quiere que esa creación mayor sea verdaderamente lo que Él hace, para que sea. Porque no va a ser lo que Dios no hace, y lo que Dios no hace no es. Y si no es, perece. Lo que es de Dios permanece, lo que es de hombres perece, y una infinidad de dichos que se dicen al respecto. Miguel, nos tenemos que despedir, no sin antes, al menos una sintética reflexión. En este contexto que estuvimos viendo el Evangelio según San Marcos, ¿cuál es la connotación del término carne? Los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Sí? ¿Cómo es esto de carne? Porque carne también habla Jesús cuando habla de su cuerpo. Coman de mi cuerpo, coman de mi carne, ¿sí? Beban de mi sangre. Sí. ¿Cómo es esto de carne, Miguel? Es esta humana naturaleza que Dios hizo, y Dios la hizo a su imagen y semejanza. Cuando se pierde esa imagen y semejanza, cuando se ingresa en la desemejanza, entonces es carne en un sentido meramente animal. Pero cuando es carne en el sentido espiritual que Dios hace, cuando espiritualizamos este cuerpo que es hecho por Dios, que es querido por Dios, que es bueno porque vio Dios que era bueno y es bueno, hizo Dios al hombre de la manera en que lo hizo y vio Dios que era bueno, sigue siendo bueno, pero hay que recuperar esa bondad, y esa bondad se la recupera desde el amor, y el amor es el cumplimiento del mandamiento. Ese es el mandamiento, en ese está sintetizado todo lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Amamos. Bueno, si amamos, obramos como Dios dice. Y si no amamos, nos vamos por otro lado. Y buscamos entonces sustitutos. Y aparecen sustitutos, sí, a montones. Aparecen costumbres, criterios, formas de ser, tendencias, a través de los siglos cambiantes, por supuesto en orden a las conductas humanas, muy humanas, demasiado humanas a veces, ¿no es cierto? Entonces a veces inclusive incurrimos en actos que son desde ya al nivel de este principio por el cual estamos analizando todo, y que es la palabra de Dios, y por lo tanto palabra para la vida y palabra de vida. Entonces aparecen en nosotros, bueno, formas de ser, que en definitiva son de no ser, que son verdaderos disparates vistos a la vez y a la luz, podríamos decir, de una lógica divina, ¿no? No de una mera lógica filosófica o humana.
y aparece la locura de Dios, que es el amor precisamente del cual estamos hablando. Me pasé un poquito de largo, Fabián. No, pero estuvo muy atractivo, es muy interesante el tema y seguramente nuestros hermanos oyentes seguirán profundizando el tema y será un tema abierto, será un tema de inquietud, será un tema para tener presente, este que ha planteado en su Evangelio de Marcos, en su capítulo 10, versículos 2 al 16, texto sobre el cual el señor Miguel Carreras estuvo generosamente reflexionando a lo largo de esta hora desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Miguel, que tengas la más hermosa de la semana, que empieces este mes del Santo Rosario de la mejor manera posible y junto con Silvia Patricia, Dios mediante, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es radiofelatina.net para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Bien, que el Señor te bendiga, que el Señor les bendiga junto con nuestros hermanos oyentes. Será hasta entonces y nos reencontramos, ¿sí? Nos reencontramos, Dios mediante, siempre. Fabián, ha sido un hermoso momento, siempre lo ves en torno a la mesa de la palabra de nuestro Dios. Y siempre nos reunimos de esa manera. Es que es la manera en que Dios nos reúne. Así que entonces hasta el próximo domingo, a vos, Fabián, a toda tu audiencia, a toda la gente que ha estado presente, y vamos a ver si implementamos una manera de, aunque sea una dirección en la cual puedan formular los oyentes preguntas a propósito de los temas que desarrollamos aquí. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.